todos a esta transmisión en vivo desde aquí de la ciudad de Tijuana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Bienvenidos a los jóvenes que hacen posible que este programa sea posible, ¿verdad? Gracias. Y a todos los que comparten nuestras transmisiones, gracias. A todas las personas que están atentas para conectarse y que siempre son las primeras personas que están ahí. Gracias por su fidelidad, gracias por su atención a la palabra. Y hoy, bueno, pues iniciamos una nueva serie. Hoy estamos hablando sobre tiempos de cambios. Hemos terminado series sobre puntos de partida, hemos terminado series sobre decisiones que sanan. Y bueno, pues vamos a iniciar series en tiempos de cambio. Un tiempo donde estamos pasando inmensamente, pero de una forma sobrenatural y constante, los cambios. En estos últimos 2-3 meses que hemos vivido, creo que es cuando hemos hecho mucho más cambios que en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, hoy, en esta serie de tiempos de cambio, vamos a mantenernos alertas a los cambios y quiero hablarles sobre la importancia de entender los cambios, de percibir los cambios y de aceptar los cambios. Es muy importante que podamos entenderlos, percibirlos y aceptarlos, los cambios. Porque si nosotros no los percibimos, no los entendemos, podemos quedarnos en medio del desierto, podemos quedarnos en medio de las circunstancias y las circunstancias nos pueden pasar por encima. Independientemente de si los cambios son buenos o malos, los cambios cada uno de nosotros debemos saber que los cambios son constantes. Querramos o no querramos, los cambios se están dando. Los cambios se están dando y si nosotros los entendemos, los percibimos, los aceptamos, eso no quiere decir que el cambio se va a detener o que el cambio no se va a dar. Los cambios son constantes, y a veces nosotros de una forma muy natural nosotros nos damos cuenta que estamos cambiando. Si usted se fija, usted no es igual la misma persona de ayer. Usted no es la misma persona de ayer. Si a usted ya le están saliendo canas, se dará cuenta que hoy tiene más canas que ayer. Si a usted se le está cayendo el pelo, se dará cuenta que hoy tiene menos pelo que ayer. Si usted es una persona que está en desarrollo, se dará cuenta que ayer estaba menos que ahora y hoy está más desarrollada que ayer. Entonces van habiendo cambios naturales. Los cambios son inmutables. Es lo único que no cambia en la vida, el constante cambio en nuestra vida. Así que hoy quiero hablarles sobre esto y el título que le pusimos son pensamientos encontrados. ¿Por qué? Porque en medio de las circunstancias hay muchos pensamientos encontrados. Hay personas que dicen, sabes, yo no acepto estos cambios, yo no me adecuo a estos cambios, yo no quiero estos cambios, yo no procuro estos cambios, yo mejor quisiera regresarme a donde mismo, pero bueno, independientemente de cuáles sean nuestros pensamientos, nosotros debemos saber que el cambio sigue siendo inmutable. Así que para esto quiero que vaya a la Biblia, quiero que leamos un verso, porque hoy quiero hacerle solamente 3 preguntas, contestar 3 preguntas y nos vamos a llevar a base de preguntas. Vamos a darnos cuenta de algunos detalles en cuanto al cambio se refiere. Y para esto quiero leer la Biblia en el capítulo 4 de los Salmos. Es una oración vespertina de confianza en Dios. El salmista hace 2 oraciones, el salmista. El Salmo 3 es una oración matutina, o sea que sea por la mañana, y el verso 4, el capítulo 4 es una oración vespertina, la que hacía por la tarde. Entonces él por la mañana describía todo su problema, confiaba en Dios, hacía una petición y le daba gracias a Dios. Salmo 3. Pero en el Salmo 4, el hombre hacía otro tipo de oración. Y él le decía a Dios, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y él decía, cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar, ¿verdad? Y entonces él decía, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Escucha este mensaje. Respóndeme cuando clamo, y dice, oh Dios de mi justicia. Y dice, cuando estaba en angustia, no en mis mejores momentos, no en cuando estaba alegre, no en cuando estaba en la versión más alta de mi vida, sino cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, tú me hiciste estirarme, tú me hiciste avanzar. En la vida siempre pienso que debemos avanzar y mientras avanzamos debemos crecer y mientras crecemos debemos madurar. Para mí es mi filosofía de pensar, siempre tengo que observar si avanzo, crezco y maduro. Siempre.
¿Por qué? Porque para mí el ensanchamiento de una persona depende de estas tres cosas. De que si avanza, a veces nosotros decimos, sabes, yo quiero avanzar en la mejoría de mis finanzas, en la estabilidad de mi vida, en el crecimiento intelectual o en el desarrollo académico o en el ensanchamiento ministerial. Entonces podemos decir, yo voy a avanzar, pero mientras yo estoy avanzando en números o en extensiones o en posiciones, entonces yo debo saber si estoy creciendo mientras yo estoy avanzando. Hay personas que no avanzan y no crecen y no maduran. Pero nosotros debemos saber, voy a avanzar, pero mientras avanzo yo quiero crecer y mientras crezco yo quiero ser una persona más madura, una persona más templada, más sabia, más inteligente, más prudente, mientras yo voy creciendo y avanzando. Así es que el salmista dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste crecer, avanzar y madurar. O sea, él dice, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué es ensanchar? Que avancemos, crezcamos y maduramos. Ese es ensanchar. Y entonces él dice, luego dice la siguiente parte, no me pagues conforme a mis iniquidades. O sea, ten misericordia de mí. No soy una persona perfecta. Cometo errores, pero no me pagues de acuerdo a mis errores. Eso es lo que le está diciendo el salmista cuando le dice, ten misericordia de mí. Y no porque sea una persona llena de errores, no escuches mi oración y oye mi oración. Y entonces, este salmista está creciendo y está caminando, y en medio de una situación adversa, se dice la historia que este salmo se escribió cuando aquellas personas iban siguiendo a David. Se dice que este salmo se escribió cuando él iba cruzando por el desierto de Judá y se subió al monte de los olivos, y entonces los que venían tratando de perseguir, de atrapar a David, empezaron a rodear el cerro, y entonces desde arriba él les hablaba, le decía, mira, Dios me va a escuchar si yo clamo. O sea, no me obliguen a orar. Él les dice en el verso 2, hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscarle mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Entonces, este salmista está escapando del peligro, rodeado por los enemigos, pero clamando a Dios. Esa es la clave. Entonces, por eso este salmista dice, ¿sabes? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando se le levanta a su hijo, cuando le matan a su otro hijo, cuando le violan a su hijo, cuando se le muere el otro hijo, cuando le quitan el arca, cuando se le voltea el pueblo y cuando todo parece que se ha acabado, en ese momento él se da cuenta que es cuando más ha madurado, cuando más ha crecido, cuando más ha avanzado, porque es el momento cuando sus hombres de guerra, sus líderes, se le apegan a él y le demuestran a David, sabes, nosotros no vamos siguiéndote por el reino, nosotros vamos siguiéndote porque tú vales para nosotros. Entonces, mientras que todos aquellos hombres, aquella gente se volteó tras Absalón por ir por el reino, David se dio cuenta que cuando se voltearon para acá, se voltearon los líderes que iban por el rey, que no estaban en el reino por el reino, sino que estaban en el reino por el rey. Los que amaban a Dios, los que verdaderamente tenían temor de Dios. Y por eso el salmista dice, ahí en esa angustia tú me hiciste ensanchar, tú me hiciste avanzar, tú me hiciste crecer, tú me hiciste madurar. Este hombre cuando pasó esto, dice la Biblia que se mueren todos sus enemigos, se vencen todos, se derrota a todos los enemigos, y él es ungido, tanto había sido ungido proféticamente, luego es ungido sacerdotalmente y luego es ungido regiamente. Por esto el salmista habla y dice, sabes, tú me hiciste avanzar, en medio de esas situaciones adversas, yo pude aprender a avanzar. Entonces, nosotros cuando venimos a los cambios, nosotros decimos, sabes, yo no quisiera cambiar. Imagínense en una situación de la muerte de un familiar. O sea, eso viene a ver un cambio repentino en tu vida. De repente pierdes tu trabajo, de repente te separas de tu pareja, de repente tus hijos se van de casa, de repente, no sé, alguien de tu familia se pierde o lo secuestran, o cosas extremas que vienen a causar un cambio repentino, total en tu vida. Y tú en medio de ese cambio, en medio de ese caos, tú tienes que adecuarte a la circunstancia, tú tienes que entender, tienes que percibir y tienes que aceptar ese cambio.
Y en medio de ese entendimiento, de esa percepción y ese aceptamiento del cambio, tú tienes que ensancharte. O sea, tú tienes que ensancharte, tú tienes que decirle al Señor, ensánchame en medio de esto, Dios. Sé que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento tiene que ser opcional. El sufrimiento tiene que depender de cuánto quiero sufrir. Y tú debes estar percibiendo el cambio, tú debes observar los cambios, tú debes mirar, decir, yo sé que esto tarde o temprano va a cambiar. Mis hijos diario están cambiando. Esta situación no va a ser para siempre. Las personas que piensan que todo va a seguir como está sin que haya ningún cambio, están muy equivocados. Y necesitan percibir los cambios, necesitan darse cuenta, tarde o temprano esto va a dejar de ser como tú lo estás viviendo ahora o como lo estás percibiendo ahora. Va a haber un cambio repentino. Si tú no entiendes los cambios, si tú no percibes los cambios, si tú no aceptas el cambio, si tú no promueves los cambios, el cambio te va a promover a ti. El cambio te va a empujar, el cambio te va a mover. Y es por eso que es mejor que nos movamos de acuerdo al cambio o anticipadamente al cambio. Decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Yo siempre me hago una pregunta. ¿Qué pasaría si pasa? ¿Y qué pasaría si no pasa nada? O sea, ¿qué puedo hacer? Si no pasa nada, ¿qué voy a hacer? Siempre trato de tener como un paso adelante. Como decir, ok, si yo estoy confiando en esta persona o estoy confiando en este negocio, pero yo me pregunto, no pesimistamente, pero de una forma muy realista, ¿y qué pasa si esta persona me falla? ¿Qué voy a hacer si me falla? ¿Qué voy a hacer si este negocio no me sale? Y rápido pienso, un plan B. Siempre un plan B. ¿Por qué? Porque no quiero que una circunstancia de cambio me agarre dormido en mis laureles. Yo quiero estar anticipado al cambio, anticipado a las reacciones, anticipado a las situaciones adversas o anticipado a las situaciones que vengan bendiciones para mi vida. ¿Por qué? Porque los cambios no siempre son malos ni siempre son buenos, pero los cambios siempre son. Eso es lo que debemos comprender. Ahora, hay una cita de apoyo que dice en Isaías capítulo 58 del 6 al 14, cuando el profeta Isaías habla del ayuno, él dice del verso 6 al 14 que si nosotros podemos tener ciertas características, nosotros vamos a poder soportar cualquier circunstancia por adversa que sea. Nosotros vamos a poder ensancharnos, vamos a poder sobresalir. Entonces, si la pregunta sería, ¿cómo puedo yo ensancharme o cómo puedo resplandecer? O sea, ¿cómo puedo ensancharme en medio de la angustia? ¿O cómo puedo resplandecer en medio de la iniquidad? ¿Cómo puedo hacer que las cosas pasen cuando no pasa nada? O sea, ¿cómo puedo yo cambiar las circunstancias sin permitir que las circunstancias me cambien a mí? ¿Y cómo puedo permitir que las circunstancias me cambien a mí sin que yo pueda ser dañado por las circunstancias? Entonces, el profeta Isaías, que es uno de los profetas mayores, él dice en el verso 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, y nos da algunas características. Él dice, desatar las ligaduras, soltar las cargas, dejar ir libre a los quebrantados, romper todo yugo, partir tu pan con el hambriento, albergar en casa a los errantes, cubrir a los desnudos. O sea, cuando nosotros hacemos estos verbos de desatar, soltar, dejar, romper, partir, albergar, cubrir, estos verbos que son de servicio, de ayuda, es lo que te permite a ti que en medio de las circunstancias adversas, en medio de las angustias, de las iniquidades, de las tinieblas, de las traiciones, de cualquier situación que te pase, tú puedas ensancharte o puedas resplandecer. Cuando tú te mantienes firme, desatando ligaduras, soltando cargas, dejar ir a los quebrantados, romper yugos, partir tu pan con el hambriento, albergar a los errantes, cubrir a los desnudos. O sea, cuando tú te preocupas por hacer misericordia a otra persona. El otro día platicaba con uno de mis yernos y me decía mi yerno, es que yo no te entiendo, pastor. Tú siempre tratando de hacer el bien. Yo de plano no lo ayudaría, me decía. Y le decía yo, mira hijo, el asunto es que yo lo hago todo para Dios.
Entonces vamos a suponer que quizás para alguien pueda pensar, esto que él hizo es una pérdida. Porque mira, la persona no lo agradeció, la persona no lo valoró, la persona no lo aprovechó. Pero cuando tú te pones a pensar, pero date cuenta cuántas veces Dios hizo misericordia contigo. Mira cuántas veces Dios nos bendijo y nosotros no lo aprovechamos, no lo valoramos, no lo agradecimos. Y sin embargo Dios estaba invirtiendo en nosotros. Entonces yo le digo, mira, yo siempre lo hago como si fuera una inversión. Si yo ayudo a otra persona, si yo enseño a otra persona, si yo hago compasión con otra persona, entonces todas esas cosas a mí van a permitir que en los momentos que otros sufren, yo pueda ser feliz. En los momentos que otros se presionan, yo pueda ser libre. En los momentos que los otros viven en oscuridad, yo pueda vivir en luz. Que en los momentos que otros se aprietan, yo pueda ensancharme. Eso me va a permitir. Entonces dice el verso, en el verso 8, dice, entonces, o sea, cuando nosotros hacemos esto, que en términos generales sería ser misericordioso, compasivo con las personas, entonces dice el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba. O sea, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La gloria de Dios te va a ir cubriendo, te va a ir ayudando. ¿Por qué? Porque tú respetas al anciano, ayudas al joven, amas a los niños. O sea, tú estás haciendo misericordia constantemente. Piensas en alguien, tú no estás pensando solamente de una forma egocéntrica, molesta, que no te parece esto, que no te parece el otro, que yo creo que no debe ser así. Tú no criticas a nadie. Tú te das cuenta que tú no eres abogado para estar defendiendo, no eres juez para estar juzgando y mucho menos diablo para estar condenando. Sino que tú eres la persona que bendice, motiva, ayuda, enseña, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? Dice el verso 9, entonces, fíjese bien, tienes una línea directa con Dios. Entonces invocarás y oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Cuándo? Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad. Verso 10, si dieres tu pan al hambriento, saciares al alma afligida, en las tinieblas, fíjese bien, en las tinieblas nacerá tu luz. Fíjese este párrafo, verso 10, y tu oscuridad será como el mediodía. O sea, cuando más oscuro estés, tu luz va a ser como el mediodía. Tú vas a ser como el mediodía. Mira, si tú dices el verso 11, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, mira la bendición generacional, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. O sea, vas a tener una bendición impresionante. Quiero que regrese al Salmo 4 para que usted observe lo que dice el salmista en la parte baja. El salmista, después de que dice, sabes, tú me hiciste ensanchar, él dice en el verso 8, el verso 6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y mire esto, mire el verso 7. Tú diste alegría a mi corazón, pero una alegría mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. O sea, el salmista está diciendo, mira, cuando estaba en angustia, en la peor de mis angustias, tú hiciste que yo me ensanchara. Y en la más normal de mis alegrías, era mayor que la mayor alegría de ellos. O sea, cuando ellos estaban más gozosos, no se comparaba a cuando yo estaba gozoso normal. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos en su abundancia. Cuando abundaba su grano y su mosto. Yo le puse a escribir aquí y yo digo, wow, es increíble, pero cuando las personas, fíjese bien, cuando todos estén en angustia, tú estarás ensanchándote. Cuando los demás estén hablando de abundancia, tú ya estarás hablando de prosperidad.
Cuando ellos estén hablando de prosperidad, tú ya serás próspero. Cuando ellos sean prosperados, tú ya estarás ayudando a otros que sean prosperados. Y así sucesivamente. Tú vas a ser una persona que va a ir un paso adelante. ¿Por qué? Porque cuando las personas estén pensando en hacer, tú ya vas a estar haciéndolo. Cuando ellos lo estén haciendo, tú ya vas a estar hablando de otro negocio. Y cuando ellos estén pensando en eso, tú ya vas a ir muy lejos. ¿Por qué? Porque tú vas pasos adelante, siempre hacia adelante. ¿Y cómo puedo mantenerme un paso adelante? Cuando en mi corazón yo soy una persona generosa. Cuando en mi corazón trato de estar limpiando constantemente o dejando que Dios limpie mi vida a través de su palabra. Tenemos inmensidad ya. Ahorita podemos hablar de muchas personas. Y yo hablaba ayer con los jóvenes que van a la punta del liderazgo de lectura. Y yo les decía, ¿saben qué, jóvenes? Ustedes han provocado que otros entren a la lectura. Hoy se nos agregó otra persona que dice, pastor, hoy yo le mando mi lectura. Y yo le dije, bienvenido, hijo, a esta ruta. ¿Por qué? Porque tener una disciplina de lectura es lo que puede llevar a que haya una sanidad de tu alma, que haya una fortaleza de tus huesos, que haya verdaderamente una proyección de tu vida. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, gracias porque siempre vamos un paso adelante. Gracias, Dios, porque tú nos has enseñado a amar. Me decía una de las líderes, de las pastoras líderes que está llevando su lectura, me decía, pastor, gracias por enseñarme esta linda ruta del cristianismo, esta linda ruta de Dios, por ayudarme a encontrar este manjar. Y le digo, esto es la clave de la vida, le digo. Leer la palabra, escuchar la palabra, hablar con Dios, servirle a tu prójimo, porque eso te manda siempre, te lleva un paso adelante. Los demás siempre tendrán que venir atrás de ti. Si tú dices, no sé por qué me pegan por la espalda y por dónde quieres que te peguen, pues si vienen atrás de ti. Si te dicen, todos me tiran, ¿y cómo quieres que no te tiren si pegarte no te pueden alcanzar? O sea, no te pueden alcanzar, porque tú siempre vas a ir un paso al frente. Porque lo que te está haciendo es Dios. Dice, tú me hiciste ensanchar. No dice, yo me ensanché. Dice, tú me hiciste ensanchar. Tú le diste fuerza, mira, tú le diste alegría a mi corazón. No es algo que yo lo procuro, es algo que Él me da a mí. Cuando yo estoy en esa línea de prosperidad en la vida. Ahora fíjese bien, cuando nosotros seguimos esa ruta, nosotros somos personas que aman y somos personas que nos dejamos amar y personas que enseñamos a amar a otros. Fíjese bien, somos personas que amamos, nos dejamos amar y enseñamos a amar a otros. El amor trabaja en 3 líneas. Soy una persona que amo, pero también soy una persona que me dejo amar. Y también soy una persona que enseño a amar a otros. Entonces se va transfiriendo, de repente te das cuenta que es como un gen que va generando vida y que va generando un contexto diferente. Entonces cuando tú te conviertes en una persona que tienes amor, o sea, cuando decimos que tienes amor es porque amas, te dejas amar y enseñas a amar. Entonces cuando tú eres una persona que tienes amor, las personas que te rodean solamente tienen 2 opciones. Las 2 opciones que tienen es ser libres y triunfar o ser esclavos y morir derrotados. Las personas no pueden tener otra más opción. Si ellos te siguen, serán libres y triunfarán. Y si ellos no te siguen, serán esclavos y morirán derrotados. No hay otra opción. Pero el hombre o la mujer que ama, la mujer que ha logrado esta línea, esa mujer ese hombre genera vida, genera triunfo, genera todo, pero también si no lo sigues, genera muerte. Ahora, ¿por qué le pusimos pensamientos encontrados? ¿Por qué? Porque mire, el pueblo de Dios ha sido como el termómetro de nuestra vida. El pueblo de Dios vivió 430 años en esclavitud. Pero en esos 430 años, Dios estaba formando a la abuela de Moisés. Después al papá y la mamá de Moisés. Y después estaba fraguando a Moisés.
Entonces, esas 4 generaciones que había pasado, Dios estaba preparando también a las generaciones, mientras que aquello lo estaba esclavizando, Dios estaba preparando los instrumentos de libertad. Dios estaba pensando en liberarlos y liberarlos y liberarlos. Cada vez que hacía un ser humano decía, mira, de esta señora va a salir esta señora, de esta señora va a salir esta señora, y de esta señora va a salir este señor. Y este señor va a ser el que va a libertar a ellos. Entonces el pensamiento de Dios era prepararme para liberarlos, y el pensamiento de los esclavos era, ¿sabes qué? Prepararnos para esclavizarnos. Eran pensamientos encontrados. Faraón trataba siempre de poder oprimir a los esclavos lo más posible, y Dios pensaba en liberar a los esclavos lo más pronto posible. Entonces había pensamientos encontrados. Cuando se topa con Moisés, Moisés dice, saben, vamos a creer en Dios, vamos a confiar en Dios y vamos a obedecer a Dios. Ese era el pensamiento de Moisés. Pero el pensamiento del pueblo, no, mira, ¿sabes qué? Mejor ponemos otro capitán, mejor nos regresamos para Egipto, mejor vamos a comer aquello, mejor vamos para... O sea, siempre pensaban hacia atrás. Entonces había hombres como Moisés, como Josué y como Caleb que pensaban hacia el frente, y había miles de personas que pensaban hacia atrás, y había un Dios que pensaba hacia de bendecir, y había un faraón que pensaba en maldecir. Entonces habían pensamientos encontrados en medio del desierto. En medio del desierto de la vida, aunque aparentemente era la misma circunstancia, pero los pensamientos eran encontrados. La pregunta de este día sería, bueno, ¿y tú qué piensas en medio de todo lo que se piensa? O sea, ¿tú de qué clase de persona eres? Yo les mandé y les recomiendo a todos los que nos escuchan que lean el libro de ¿Quién se llevó mi queso? ¿Quién se llevó mi queso? Basado en ese libro, vamos a iniciar con ese libro para poder hablar de los tiempos de cambio, para poder decir, quiero entender el cambio, quiero percibir el cambio y quiero aceptar el cambio. Y en medio de todos los cambios, por adversos que sean o adversos que parezcan, yo quiero ensancharme. ¿Qué dijimos que era ensancharse? Es avanzar, crecer y madurar. Avanzar, pero crecer mientras avanzo, y crecer, pero también madurar mientras crezco. Esa es la línea del crecimiento, esa es la línea de hacer las cosas más y mejor. Entonces, la primera pregunta, ¿qué puedo hacer cuando ya no puedo hacer nada? O sea, ¿qué puedes hacer si tú dices, me encuentro en una situación de pastor, sabes que yo no puedo cambiar nada ya? Vieras cómo he intentado cambiar esta cosa, vieras cómo he intentado cambiar esta situación, vieras cómo he intentado cambiar esta persona, vieras cómo he intentado cambiar a mis hijos, cómo he intentado cambiar, no sé, mi trabajo, mi empresa, mi iglesia, cualquier situación que esté a tu alrededor. La pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando ya no puedo hacer nada? La respuesta es muy sencilla. Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación y nos vamos a enfrentar al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Ya que muchas veces queremos cambiar el mundo sin hacer cambios en nuestro mundo. ¿Qué puedo hacer cuando ya no puedo hacer nada? Pues cambiar a mí mismo. Cuando yo no puedo hacer cambios en mi mundo, en el mundo, yo tengo que empezar a ver de hacer cambios en mi mundo. Para que el mundo no pase por encima de mí. Para que yo no me adecúe el mundo. La Biblia dice, no nos conformemos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso lo dice en Romanos capítulo 12, verso 1 al 3. Eso es muy importante que lo hagamos. Entonces, segunda pregunta, ¿qué es lo único que nunca va a cambiar? Y que usted debe estar bien consciente de esto, porque si usted no está consciente de esto, mire, los cambios le van a pasar por encima y usted se va a quedar ahí, en ese punto, cambiado, pero no transformado. ¿Qué es lo único que nunca cambia? Alguien dijo, un alemán, filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, es el nombre, es un nombre alemán, dice, él dijo, el cambio es la única cosa en la vida que es inmutable. Entonces, ¿qué es lo único que no va a cambiar? Que todo va a cambiar a tu alrededor. Si tú estás pensando, yo voy a tratar a mi hija igual, trátalo como quieras, trátalo igual si quieres, pero la niña está cambiando.
Y si tú no avanzas con ese cambio, algún día querrás cambiar muchas cosas y ya no se va a poder. Tú puedes decir ahorita, yo voy a seguir comportándome así con mi hijo, sí, pero va a llegar un día en que ese hijo ya no podrás hacer nada con él, porque el hijo, mientras tú no cambiabas o no percibías el cambio o no aceptabas el cambio, el hijo estaba cambiando constantemente, se estaba yendo constantemente y tú nunca te diste cuenta. Tú pensabas que siempre iba a ser igual. Las mismas palabras, las mismas instrucciones, las mismas cosas, el mismo rutina de la Biblia, de la vida, y nunca te diste cuenta. Yo tengo que cambiar esta situación porque mis hijas, mis hijos, mi entorno está cambiando constantemente. Tu propia vida está cambiando. Tú ayer eras más joven que ahora y mañana serás más viejo que hoy. Necesitamos entender esto. Entonces, ¿qué es lo que nunca cambia? El cambio. El cambio, eso va, no va a decir, no, mañana no va a haber cambio, no se preocupe, mañana no va a haber cambio. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Te parezca o no te parezca, lo percibas o no lo percibas, te lo aceptes o no te lo aceptes, te adecúes o no te adecúes, todo está cambiando a tu alrededor. Muchas personas caminan en sus laureles como si todo va a pasar, va a estar ahí. Tu papá no va a estar siempre ahí, tarde o temprano estará en otro lugar. Puede ser que esté a miles de kilómetros de distancia o puede ser que esté a 3 metros bajo tierra. Y tú vas a decir, ¿cómo me gustaría tener a mi papá cerca o a mi mamá cerca? Tus hijos tarde o temprano se van a ir porque los cambios son naturales, son inmutables, son imparables. Eso nunca cambia. Tercer pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de los cambios? Los objetivos de los cambios, dijo un pensador, mejorar es cambiar. Así que para ser perfecto hay que haber cambiado constantemente y sin parar. O sea, el objetivo del cambio es para mejorar o para empeorar. Podrás decir, ¿sabe? Yo no voy a cambiar para empeorar, pero hay cambios que empeoran las situaciones. Hay personas que dicen, ¿cómo has cambiado? Porque antes eras así, antes no eras así, y empiezan a decir las cosas. ¿Por qué? Porque los cambios pueden ser para bien o para mal. Solamente hay dos objetivos, para bien o para mal. La pregunta es, los cambios que se están suscitando en tu vida, ¿están cambiando para bien o están cambiando para mal? O los cambios que tú no estás percibiendo o no estás aceptando en tu vida, ¿están siendo cambios para bien o están siendo cambios para mal? Yo siempre he dicho, tengo algunos pensamientos, algunas filosofías que he escrito, y tengo filosofías como por decir en situaciones de alineamiento y lineamiento. Y yo siempre digo esta frase, digo, si tú no te alineas, te van a alinear las circunstancias. Y si no te alinean las circunstancias, te va a alinear Dios. La recomendación es que tú te alinees. Pero si no te alineas, por tu voluntad, te van a alinear involuntariamente. Pero de que te vas a alinear, te vas a alinear. Y yo les digo a las personas cuando platico sobre esto, yo he visto personas que nunca se quisieron alinear. Y cuando yo voy y oficio su ceremonia, su funeral, los observo y digo, ¿qué te costaba alinearte? Porque ya los veo bien alineaditos, bien quietecitos, bien alineaditos. Alguien llegó y le dijo, aquí va la mano, aquí va la otra mano, y usted va a tener los ojos así y va a estar de esta forma así. Y de ahí no se me mueva. Y son obedientes, no se mueven. Están bien alineaditos. Yo siempre pienso, ¿qué necesidad de tanta violencia? Entonces, ¿cuáles son los objetivos para bien o para mal? La pregunta, mire, yo le puse algunos pensamientos, pero debes de ser tú el cambio que deseas. Mahatma Gandhi decía esta frase,
Tú debes ser el cambio que tú deseas en el mundo. O tú debes ser el cambio que tú desees en tu mundo. El otro día estaba viendo toda la biografía de Mahatma Gandhi y yo digo, wow, ¿cuántas frases tenía este hombre? ¿Cuántas cosas pasó este hombre? Este hombre fue un hombre que luchó por la pacificación y murió de 3 balazos. Murió violentamente de 3 balazos. Y este hombre siempre dijo, vamos a luchar por la paz, vamos a luchar por la no violencia, vamos a luchar por el amor al prójimo, vamos a luchar por no ofender, por no dañar al prójimo. Y uno de sus seguidores le puso 3 balazos. Murió violentamente, pero nunca, él decía, pero nunca cambiaron mi corazón. Él nunca cambió su corazón, él siguió siendo el pacificador de toda la vida, porque él decidió hacer cambios en su vida para que hubiera cambios en su mundo. Es por eso que en esta tarde, mientras escuchamos una alabanza, yo quiero preguntarte, en medio de todos los cambios, en medio de todas las circunstancias adversas que hay en la vida, ponemos una alabanza y quiero que escuche esto. O sea, mientras empezamos a pensar, empieza a pensar, ¿qué cambios están a mi alrededor, cambiando constantemente y yo no lo he entendido? Yo no lo he percibido. ¿A qué cambios yo no me quiero adecuar? ¿Qué cambios yo no quiero aceptar? Yo quiero decirle una cosa, el cambio se va a dar, quiera o no quiera. Yo tuve que aceptar que iba a haber cambios en mi vida. Cambios que yo no quería que se suscitaran, pero se suscitaron. Cambios que yo no quería hacer, pero los tuve que hacer. Cambios que yo no estaba percibiendo, pero los tuve que percibir. Le tuve que decir al Señor, yo no había percibido estos cambios, yo no había entendido, yo no quería aceptar este cambio, Dios. Pero de repente el Señor me dijo, o aceptas el cambio, o te quedas postrado en medio de los cambios. Y yo tuve que aceptar. La pregunta de esta noche sería, o de esta tarde, o de esta mañana, donde quiera que me escuches, ¿qué cambios en la vida no quiere aceptar tu corazón? Hablábamos con la familia Moreno por la mañana y me llamó la atención el hermano Pablo que dijo, ¿por qué no quieres soltar a tu Agar? Y es que hay veces que no queremos soltar a nuestro Isaac, no queremos aceptar la muerte de nuestra Sara, no queremos dejar ir a nuestra Agar o queremos seguir llorando a nuestro Saúl. Hay muchas situaciones en la vida que nosotros no queremos, pero necesitamos, es necesario que lo acepte. Es necesario que acepte su situación actual y que reconozca que aún en esta situación, que fue un cambio repentino, va a haber sobre ese cambio, van a haber más cambios. Y tendrá usted que irse adecuando a las circunstancias. Y tendrá usted que ser valiente para decir, yo quiero arriesgar, yo quiero llegar, yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene la vida es que está plagada de cambios. El cambio es una constante en la existencia de cada persona y sin embargo le tenemos mucho miedo. El cambio, ¿sabe por qué le tenemos miedo? Porque el cambio implica deshabituarme, desapegarme, desenfocarme, desligarme, desprenderme, aventurarme, arriesgarme, exponerme. Y por eso la gente no quiere. Y aunque todo esto va a pasar, te parezca o no, la gente tiene el miedo al cambio. ¿Pero por qué tiene miedo al cambio si la vida es constantemente un cambio? Y hoy, mientras nos ponemos sobre nuestros pies, los que estamos aquí, y hacemos una breve oración, yo quiero que podamos decir hoy, Señor, ayúdame Dios, para poder entender los cambios. Para poder percibir los cambios, para poderme adecuar a los cambios, para poder aceptar a los cambios de la vida. Para poderme darme cuenta que ya estoy en una nueva normalidad. Y que hay cosas que llegaron para quedarse, pero que hay otras cosas que aún todavía van a seguir cambiando, aunque vinieron a cambiarme completamente la vida. Y yo quiero en esta tarde, yo quiero deshabituarme, Señor, de circunstancias, desapegarme, desenfocarme, desligarme, desprenderme. Es posible que no te quieres desprender de algo, no te quieres deshabituar a algo. Pero déjame decirte que si tú no lo haces, alguien lo hará por ti.
Desapégate. Desenfócate de esa situación que te ha mantenido dando vuelta en tu desierto. Empieza a mirar hacia el frente, empieza a buscar nuevos olores, nuevos colores, nuevas formas, nuevos sonidos. Levanta la mirada y mira hacia el frente. Para que un día digas como el salmista: Señor, en medio de mi angustia, tú me hiciste ensanchar, me diste más alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Es por eso que me puedo acostar en paz y me puedo levantar en paz, porque tú me sustentas, Dios. Pero tú me sustentas, pero yo me adecuo a los cambios, pero yo percibo los cambios, yo provoco los cambios, yo acepto los cambios. Entiendo los tiempos de cambios. Y voy a saber que constantemente tengo que cambiar. Que no me puedo dormir en mis laureles, tengo que hacer cambios. Y que si yo no cambio, lo que yo no cambie en mi vida, nadie lo va a hacer por mí. Nadie va a hacer los cambios en tu vida que tú no hagas. Pero recuerda esto, que si tú no cambias, los cambios pasarán por encima de ti. Y tú que te quedarás en medio de ese desierto de cambios. Es por eso que quiero orar por ti, orar por los jóvenes que están aquí, los hombres y mujeres. Para que podamos entender los cambios. Estos tiempos de cambio. Que no sigas siendo igual en medio de tantas cosas que están cambiando. Que te des cuenta que las cosas están cambiando constantemente. Que tus hijos están cambiando, que tú mismo estás cambiando. Que no sigas pensando lo mismo, hablando lo mismo, haciendo lo mismo y esperando cosas diferentes. Que cambies conforme el cambio avanza. O que avances mientras avanzan los cambios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios. Porque toda la vida, nuestra vida ha sido tiempos de cambios, Dios. No estamos hablando solamente de tiempos de pandemia que nos vino a cambiar la vida, sino estamos hablando de la vida que nos vino a hacer cambios y que nos hace constantemente cambios y que nos está pasando por esta pandemia para que podamos percibir, entender, comprender y aceptar los cambios, Dios. Para que no nos durmamos de nuestros laureles, Dios, para que no nos sintamos como muy seguros en nuestra zona de confort. Sino que empecemos a mirar, a estar alerta, a decir, esto puede cambiar en cualquier momento. Este matrimonio puede cambiar, esta circunstancia puede cambiar, esta situación laboral puede cambiar, este ministerio puede cambiar de la noche a la mañana. Y yo tengo que estar alerta a los cambios. Tengo que estar siempre avanzando más, tengo que estar creciendo más, madurando más, aprendiendo más, preparándome mejor, Dios. Ayuda a que estos jóvenes puedan comprender que su situación puede cambiar de la noche a la mañana, Dios. Y que no los queremos ver, Señor, derrotados o amargados, Señor, o frustrados, porque nunca percibieron el cambio, porque nunca se dieron cuenta que las cosas están cambiando, Dios. O que podían cambiar de la noche a la mañana. Hay cambios transitorios, cambios repentinos, Señor, cambios, Dios, que son pasivos, pero que no dejan de ser cambios. Ayúdanos, Dios, a percibir, a entender, a comprender y a aceptar estos cambios. Pero ayúdanos, Señora, como decía el salmista, a ensancharnos en medio de las angustias o en medio de las circunstancias, Dios. Ayúdanos, Dios, a agradecerte por tu sustento. Ayúdanos, Dios, para poder estar siempre atentos, Dios. Que si no nos unimos en este tiempo de tantas divisiones, tarde o temprano pagaremos las consecuencias, Dios. Bendigo a todos los jóvenes, a todos los hombres, las mujeres, líderes, pastores, Señor, que están conectados. Y te pido, Dios, que los ayudes y que nos ayudes a todos, Dios. Para que en momentos de situaciones adversas, momentos que nos han cambiado la vida, que nos han cambiado la manera de pensar, situaciones, Señor, que han venido a cambiar nuestra manera de vivir, Dios. Nosotros en medio de esa circunstancia podamos triunfar, podamos ser mejores, Dios, para que un día podamos pararnos de frente y decir, Señor, escucha mi oración, Dios. Escucha mi oración. Y que vengamos a decirle a Dios, gracias. Porque cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar. Gracias porque cuando se dieron los cambios, yo pude superarme en medio de los cambios.
Gracias a Dios porque siempre percibí que podría venir un cambio. Gracias porque pude adecuarme rápidamente al cambio. Gracias a Dios porque no me detuvo el cambio. Gracias porque siempre estuviste ahí ensanchando mi vida y alegrando mi corazón. Gracias a Dios por haberle dado mayor alegría a mi corazón que la de ellos, Dios. Gracias. Que un día, Señor, todos estos jóvenes, todos estos hombres, todos estos matrimonios, todos estos hombres que están pensando en casarse, Señor, estos hombres que están pensando, Señor, en emprender un negocio, una empresa, Dios, puedan decir gracias, Dios. Porque en la peor versión de mi vida, Señor, tú me hiciste resplandecer. Gracias, Dios, porque me pudiste enseñar a ser restaurador de portillos y no destruidor de casas, Dios. Gracias, Dios, porque puedo ser una bendición generacional, Dios. Gracias por adecuarnos al cambio, Señor, y por hacernos entender los cambios. Haz, Señor, que esta serie de cambios, Señor, de tiempos de cambios, pueda ayudar a muchos, Dios, para comprenderlos, Dios. Y para poder tener pensamientos claros en medio de tantos cambios, Señor, y tan constantes, Dios. Ayúdanos, Dios, para superarnos, para alegrarnos, para resplandecer, Señor, en medio de tanta oscuridad. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a las personas que se conectan, a los que pueden compartir, Señor, esta enseñanza. Aquellos, Señor, que platican esta palabra, Dios. Aquellos que lo aceptan en su corazón y que lo ponen por obra. Yo los bendigo, Señor, y te pido, Señor, que ellos, en medio de cualquier cambio en sus vidas, Dios, ellos puedan ensancharse, puedas alegrar sus corazones y puedan resplandecer en medio de cualquier oscuridad, por muy densa que sea, Dios. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo. Te doy gracias por sus vidas, te doy gracias por los que hacen posible este programa, por los que siempre nos acompañan, Dios, en este lugar. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja. Soy su amigo y pastor Esteban Mendoza y recuerde, el miércoles a las 6 de la tarde tenemos una cita más por estos medios, quizás desde otro lugar, pero siempre a la misma hora. Que Dios me los bendiga, que los guarde y hasta la próxima.